Clave genética 7. Siddhi, virtud, don, guía, sombra, división. La virtud es su propia recompensa. Su par programado es la clave 13. Pertenece al anillo codónico de la unión junto con la clave 4, la 29 y la 59. Su fisiología es el diafragma y el aminoácido correspondiente es la valina. La sombra de la clave 7, la división, un mundo dividido. La sombra de la división es una de las razones más importantes para explicar por qué las sociedades humanas operan en forma jerárquica. Esta sombra no solo es responsable de la manifestación de la jerarquía, sino que también nos hace pensar en términos jerárquicos. Nos hemos acostumbrado tanto a este modo de pensar que no podemos concebir ya un modelo diverso, ni siquiera a nivel teórico. La jerarquía se basa en la división. Divide a la humanidad en clases sociales, económicas, en castas raciales, en partidos políticos. La razón para esta división se fundamenta en algo mucho más profundo que nuestra psicología. En realidad, la razón está impresa en nuestros genes. A través de esta séptima sombra estamos programados para seguir a líderes y también, a través de esta sombra, algunas personas están programadas para comportarse como si fueran líderes. Toda la temática del liderazgo y el poder está contenida en esta sombra. El nombre chino antiguo para este séptimo ensagrama de I Ching es la armada, un término extremadamente bélico. La armada representa el poder real de un país a nivel político, y si no controlas la armada, no tenés el poder real. El símbolo de la armada representa la visión del poder que se demuestra a través de la fuerza, más que el poder que llega con la inspiración, que es la verdadera naturaleza del liderazgo, expresada por el don de la séptima clave genética. Esta sombra siempre aparece regida por la fuerza, y es la que hoy dirige los sistemas políticos a lo largo y ancho de todo nuestro planeta. Ni siquiera se ha erradicado por completo el concepto de liderazgo por la fuerza en las democracias modernas, que tienen un nivel de ideales elevado. Sin embargo, ahora, en vez de con la fuerza militar, los líderes democráticos tienen que dirigir con la fuerza de los números, es decir, asegurarse la mayoría de votos. A nivel sutil, hasta la democracia está de parte de la división. Los líderes políticos modernos son capaces de forzar su camino al máximo, hacer trampas, dar vueltas, tergiversar la verdad, manipularla e incluso comprar su camino hacia el liderazgo. Hasta que el liderazgo no comience a demandar su más alta frecuencia, la de la virtud del séptimo Siddhi, realmente no vamos a poder ver el final de la división política ni de las jerarquías. La séptima sombra no puede inspirar verdadero respeto o lealtad, porque en su centro lleva la marca del ansia de poder, más que la del bienestar de los otros. Aquellos elegidos como líderes de la sociedad lo son porque llevan la impronta genética que los marca como alfas. Sin embargo, esto no los convierte automáticamente en líderes adecuados. Solo por el hecho de ser líderes, tiene que haber seguidores, y esos seguidores están también influidos por la séptima sombra. Dado que la conciencia de masa humana opera a baja frecuencia, no es capaz de reconocer a los líderes de alta frecuencia, así que no los elige para ocupar los puestos de poder. En muy raras ocasiones, la conciencia de masa elige líderes que vibran en las más altas frecuencias para guiarlos hacia el futuro. Ha sucedido solo en épocas especiales.
Un ejemplo fue la elección de Václav Havel, poeta y escritor, como presidente de Checoslovaquia en 1989 y primer presidente de la República Checa después. En aquel tiempo, la caída del comunismo creó un despertar en la conciencia planetaria que permitió a un hombre de verdadera virtud asumir la posición de liderazgo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, nuestros líderes políticos han sido hombres y mujeres con ambiciones personales, más que con indudable virtud. La séptima sombra, la división, no ha quedado reducida al espacio de la política mundial, sino que actúa en todos los niveles de la sociedad. La otra razón para explicar este hecho se puede encontrar en la 13ª sombra, la disonancia, el par programado de la séptima sombra. La sombra de la clave 13 tiene que ver con la incapacidad de afinarse o empatizar con el corazón de las personas, lo que en consecuencia menoscaba los principios de fraternidad y confianza entre diferentes grupos de seres humanos. Siempre que reconoces a otro como autoridad o guía, la séptima clave genética está en juego. En el caso de la frecuencia de la sombra, los semejantes se atraen, es decir, uno en el nivel victimista de conciencia puede verse atraído por otro capaz de reforzar su creencia en el mismo nivel de frecuencia. Si sos débil, te vas a ver magnetizado por aquellos que refuercen tu debilidad y que la puedan utilizar en su propio beneficio. Puede ser un fuerte choque para alguien darse cuenta, por primera vez, de que ha estado representando el papel de víctima toda su vida. Una sorpresa aún más grande consiste en descubrir que la mayoría de las figuras de autoridad del mundo actual, médicos, terapeutas, asesores fiscales o maestros espirituales, están en el negocio de servir a la sombra de la división. La mayoría de las personas que reconocemos como líderes no quieren que dejes de ser una víctima, porque inconscientemente temen perder su negocio. En este sentido, el líder es todavía más víctima de la séptima sombra que el propio seguidor. A un nivel individual, tenés que ser cuidadoso al observar tu propia tendencia a dar a otras personas la posibilidad de ejercer autoridad sobre vos. La séptima sombra no ve por lo general las intenciones ocultas de algunos líderes hasta que es demasiado tarde. Es demasiado fácil comprometer tu propia autoridad ante alguien que se halla en una posición de poder o ante quien posee una gran carisma y encanto personal. La marca del verdadero líder es la de aquel cuyo mayor interés estriba en motivarte para que vos lideres tu proceso, más que para ligarte a él. Curiosamente, los falsos líderes siempre intentan conservarte a su lado, mientras que los verdaderos líderes quieren liberarse de vos. No hay nada de malo en mirar a otro con respeto y reverencia. Es algo completamente normal durante el viaje de un ser humano por la tierra. El truco estriba en encontrar una persona que pueda realmente escucharte. El verdadero líder es aquel capaz de escuchar mejor. Él o ella pueden empatizar tan hondamente con tu sufrimiento que vos, al final, te vas a dar permiso a vos mismo para abrazar ese sufrimiento sin miedo, por lo que te van a otorgar la capacidad de trascenderlo. En el núcleo del liderazgo, al nivel de la sombra, yace el miedo a perder el poder, lo que mantiene intacta la idea de jerarquía. En el mundo de los negocios, la séptima sombra de la división es la norma. En lo que al dinero se refiere, la jerarquía que encontramos es de la máxima rigidez. Como en la armada, las órdenes vienen de arriba y deben ser obedecidas. No hay autonomía real
o comunicación en dos sentidos en un modelo como este. Hay poco espacio para la confianza o la intimidad humana ordinaria en este tipo de negocios, porque la intención principal de todos ellos es servirse a sí mismos y hacer dinero. El resultado puede ser solo la división. La división crea una actitud de cada uno a lo suyo, o dicho de alguna otra forma más apropiada, cada negocio a lo suyo. Esta es la esencia de los negocios más modernos. Como ya señalamos al comienzo de esta clave genética, los humanos en realidad no nos damos cuenta de que habría otros modos de operar en el mundo. Nuestra incapacidad para pensar colectivamente es justo lo que crea un mundo dividido. Solo los líderes que no pueden ser corruptos por el poder tienen el verdadero poder a su disposición. Estos líderes serán reconocidos en el mundo y en el futuro. Cuando contemplemos la gradual desilusión de la fuerza que divide a los seres humanos los unos de los otros, finalmente, la fuerza motora que conduce los negocios, la política y todas las áreas de liderazgo va a tener que dar un gran salto cuántico. Tendrá que dar el salto del miedo al amor, y dicho en términos de negocios, tendrá que pasar de ser un autoservicio a dar un servicio a la totalidad. Este es el camino que nos indica el séptimo don, que finalmente florecerá en su totalidad en el séptimo siddhi. Naturaleza represiva oculta. Cuando se reprime la séptima clave genética, simplemente no se manifiesta en el mundo. Estas personas llevan la impronta genética del liderazgo, pero permanecen ocultos. Este hecho crea una inmensa presión en ellos, así como también frustración y resentimiento, lo que puede manifestarse como síntomas físicos en el cuerpo o como emociones. El mundo de hoy está realmente lleno de líderes ocultos que viven detrás de los velos de la sombra, lo que impide que otros los reconozcan y puedan beneficiarse de ellos. La fuerza que impide a una persona ser reconocida está en ella misma y no tiene nada que ver con lo que hace en el mundo. Lo que se necesita entonces para que esas personas den un salto hacia el liderazgo es que primero reconozcan en ellos este poder. Al hacerlo, una gran oleada de optimismo e inteligencia se va a liberar de nuevo en la tierra, lo que instantáneamente les va a proporcionar un extenso reconocimiento de la sociedad. Naturaleza reactiva, dictatorial. La cara reactiva de la séptima sombra conoce bien su naturaleza de líder y lo usa como ventaja exclusivamente para él mismo, abusando de su posición. Estas personas usan a aquellos que los siguen en su propio beneficio, con lo que refuerzan el estatus de sus seguidores, manteniéndolos como tales. El verdadero liderazgo anima a las personas a no confiar en otros, mientras que este estilo de liderazgo demanda una total dependencia, ya sea a través del puro poder de la presencia o a través de mensajes sutiles. Estas personas son maestros de las tipologías y pueden manipular a otros encerrándolos en ciertos patrones. Puede que sean tipologías intelectuales de pensamientos o sistemas de creencias, fuertes juegos de poder, o bien los patrones materialistas relacionados con el dinero. El juego consiste en atrapar seguidores bajo la creencia de que ellos necesitan ser líderes. Naturalmente, este tipo de líderes solo atraen seguidores que quieren permanecer en el nivel de la conciencia victimista. El don de la séptima clave genética, el guía, el poder más allá del trono. El verdadero liderazgo, como la verdadera educación,
no se impone per se a nadie. Este es el don de ser capaz de ayudar a otros a encontrar su propio camino en la vida, más que a quitarles su verdadero poder. Es justo por ello que el séptimo don se denomina el don de la guía. Como ya comentamos en la séptima sombra, es la fuerza que está detrás de los líderes la que determinan qué tipo de seguidores o de adeptos van a atraer. En el nivel de la frecuencia del don, vemos el movimiento que se da desde el miedo hacia el servicio. Los líderes que operan en esta frecuencia son capaces de pensar a un nivel colectivo organizativo. Saben que, a no ser que se motive adecuadamente a los individuos, la organización no va a cambiar. Por eso las personas con el séptimo don son fuertes sostenedores e implementadores de esquemas que permiten a los individuos desarrollar más poder, más creatividad y más autonomía en todos los niveles de la sociedad. El séptimo don en muchos aspectos representa el ideal de la democracia. En el ideal de la democracia, cada individuo es libre y los líderes son elegidos por los ciudadanos por tratarse de personas que los representan y los guían. Los modernos gobiernos democráticos están diseñados para escuchar la opinión de la conciencia de masa y para usar después el discernimiento y llevar a la nación a un paso más adelante. En este sentido, el séptimo don y su par programado, el discernimiento, recomponen todo el tejido colectivo en un solo patrón, en el que todos los individuos que están dentro de la estructura colectiva trabajan juntos. Al menos este es el ideal de la democracia, aunque como bien sabemos, no es el modo en que suele funcionar. Una vez que están en el poder, los líderes tienden a seguir sus propios intereses, que pueden o no reflejar lo que quiere realmente la mayoría. Los políticos tienden a seguir su propia trayectoria, lo cual depende en gran medida de las cualidades y de los principios de aquellos a los que lideran. Dicho esto, la democracia moderna es un enorme giro en la dirección hacia una conciencia más elevada, si la comparamos con los modelos de gobierno más primitivos que no apoyaban la libertad. El séptimo don, la guía, se basa en el ideal de servicio. Para guiar verdaderamente a otra persona o grupo de personas, vas a necesitar dejar de lado tus propias opiniones y juicios y escuchar atentamente sus necesidades. Los grandes guías son grandes oyentes. A veces una persona encuentra la respuesta a sus problemas sin una indicación directa del guía, simplemente por ser escuchada de forma adecuada. La gente con el séptimo don tiene una poderosa y magnética presencia, y solo por estar en su aura podés ver con claridad por dónde va tu propia dirección. Estas personas pueden, en particular, ayudar a que otras vean los modelos del futuro. No significa que ellos puedan ver el futuro, literalmente, sino que su guía está alineada con las tendencias futuras. Esta cualidad de ir a la cabeza de la muchedumbre marca a estas personas con el signo del líder. Sin embargo, su reconocimiento depende de la era en la que vivan. La historia nos muestra una y otra vez que muchos de los grandes líderes del mundo que conocemos, en el ámbito de la política, los negocios, la ciencia o el arte, a menudo han pasado sin reconocimiento por el tiempo que les tocó vivir. En la actualidad, hay pruebas evidentes del surgimiento del séptimo don en diversos ámbitos de nuestra sociedad. Desde que el psicólogo humanista Abraham Maslow introdujo su famoso modelo de jerarquía de las necesidades humanas en 1940, este se convirtió en la base para la comprensión de la estructura organizacional. Se desarrolló muy especialmente en el mundo de los negocios
y nos permite entender los grandes marcos de referencia humanos de un modo holístico. Los negocios se pueden ver como culturas en sí mismos, con su propia química y con su propia fuerza vital. Por primera vez, la gente comienza a hablar de diferentes niveles de conocimiento en los negocios, que son los primeros pasos de una conciencia más elevada, abriéndose al mundo de las empresas. El mayor cambio de forma va a venir cuando el primer servicio empresarial verdaderamente holístico pueda probar que es más exitoso que los antiguos sistemas empresariales basados en la codicia. Algunos nuevos modelos organizativos también están empezando a comprender los niveles de conciencia de los diferentes estilos de liderazgo. En nuestra exploración de las claves genéticas, solo estamos mirando los 3 niveles que abarcan los 2 grandes saltos cuánticos, el salto de la sombra al don y el salto del don al siddhi. En realidad existen bandas más sutiles dentro del espectro de la conciencia que dan paso a muchos otros diferentes niveles. Un nuevo modelo de negocios divide a los líderes en 7 niveles de conciencia según el sistema de chakras hindú. Por lo tanto, tiene estilos de liderazgo que van desde el autoritario, primer chakra, pasando por el facilitador, el 4º chakra, y visionario, el 7º chakra. Este es el estilo de liderazgo del rango medio en nuestro don, el facilitador. Los facilitadores, como su nombre lo indica, hacen que la comunicación y la implementación sean más fáciles y fluidas. Las personas con este don no lideran desde el frente, sino que guían la energía del grupo mismo. Crean un espacio en el que la armonía orgánica del equipo puede desarrollarse por sí sola, con una mínima interferencia. A menudo se contentan con permitir que otros, con los dones necesarios, ocupen el centro de la atención, mientras ellos lideran silenciosamente desde detrás de la escena. Y en ese sentido, la clave genética 7 es un arquetipo del poder detrás del trono. Este es el verdadero significado de la guía: confiar en el proceso de la vida en lugar de forzar las cosas tomando el control. Esta capacidad de entregarse a la vida misma es la base del verdadero liderazgo. El 7º siddhi, la virtud, reparando el mundo. El 7º siddhi es un modelo energético escondido dentro de cada ser humano. A pesar de las muchas interpretaciones de la palabra virtud, la verdadera virtud no tiene nada que ver con nuestros conceptos de moral o de comportamiento. Cualquiera puede comportarse de una manera pseudo virtuosa y sin embargo no tener nada del poder de la clave genética con este siddhi. Vimos cuán profundamente está conectado el tema del liderazgo con el don de esta 7ª clave. En cada manada de animales hay un alfa, un animal al que los demás siguen automáticamente. Entre los seres humanos, esto es también así. El liderazgo está determinado por la genética, pero la calidad del liderazgo está determinada por la frecuencia que pasa por esa genética. A nivel del don, vimos cómo el estilo autoritario de liderazgo da paso al estilo más democrático, que es el del facilitador. Aquí, en el siddhi, encontramos los líderes visionarios, pero mucho más importante, encontramos líderes virtuosos. El verdadero liderazgo es análogo a la virtud. Sin embargo, el mundo ha visto muy pocos líderes verdaderos. Cuando la conciencia de masa está lo suficientemente elevada como para ser reconocido, si las condiciones no son las adecuadas, entonces estas personas pasan desapercibidas
a nivel colectivo de la sociedad, aunque puedan tener una gran influencia a nivel local. En el Tao Te Ching, el sabio Lao Tzu habla de la verdadera virtud en su impacto en la sociedad a través del hombre superior. Aunque el lenguaje pueda ser arcaico, el mensaje es puro. El secreto de la virtud reside en la entrega total a la naturaleza. De hecho, la palabra Te en el título de esta profunda obra es una palabra generalmente traducida como virtud. También fue a través de este libro que nació un dicho maravilloso y frecuentemente citado: la virtud es su propia recompensa. Ahí reside el otro gran secreto de la virtud. Está más allá de la necesidad de reconocimiento y de la necesidad de prestar servicio. La virtud es simplemente la expresión sin obstáculos de la naturaleza a través de hombres o mujeres que viven en su cenit. La virtud ha sido un siddhi profundamente incomprendido a lo largo de los siglos. Aquellos seres en los que se ha manifestado este siddhi han llevado vidas ejemplares. El siddhi contiene las semillas del hombre futuro y de la mujer futura, un arquetipo de comportamiento perfeccionado que pocas personas normales pueden vivir. La confusión se debe a que personas en niveles inferiores de conciencia intentan emular en comportamiento de aquellos en quienes el estado sídhico está floreciendo. Esto crea una tensión profunda, porque la virtud es un florecimiento final más que un camino en sí mismo. El siddhi de la virtud es una pureza que guía y empuja a la humanidad hacia el futuro. Burbujea constantemente bajo la superficie de la humanidad. Cada acto verdaderamente virtuoso realizado por los seres humanos representa un aumento en la conciencia de la totalidad. Este siddhi es, de hecho, nuestra póliza de seguro de que nunca nos destruiremos a nosotros mismos. En todas partes, todos los días, la gente comete pequeños actos de virtud, a menudo invisibles, y el poder de estos actos es incalculable. De hecho, contrarrestan los poderes del caos, como Facundo Cabral Mar. En el gran libro judío del misticismo, el Zohar, hay una poderosa analogía con el viaje a través de esta clave genética 7. Está resumido en el concepto cabalista conocido como el Tikkun Olam, una frase que generalmente se traduce como reparar el mundo. Los cabalistas dicen que cuando el Creador creó el mundo, creó una serie de recipientes para contener la luz divina. Pero cuando la luz rebalsó hacia estos recipientes, se hicieron añicos y cayeron hacia el reino de la materia. Así, el mundo en que vivimos está formado por innumerables fragmentos de los vasos originales en los que está atrapada la luz divina. Los cabalistas continúan diciendo de que cada acto virtuoso cometido por un ser humano ayuda a reparar uno de estos fragmentos rotos. Una hermosa metáfora que representa cómo la séptima sombra de la división es la fuerza que rompe los vasos y separa el mundo, mientras que el don de la guía inicia el proceso de reunir los fragmentos. El resultado final de volver a ensamblar todos los fragmentos está representado por el séptimo siddhi. Cuando ves la imagen completa en lo más profundo de tu ser, aquel en quien se manifiesta el siddhi se convierte en Adam Kadmon, el vehículo perfecto de la realización divina. En este nivel de conciencia, la virtud se convierte en la intención del universo, expresada a través de un ser humano
En la raíz de todos los actos realizados por tal ser se encuentra la fuerza pura de la virtud, y el siddhi de esta virtud tiene el notable efecto en el mundo y le permite al ser humano ver la certeza del futuro perfecto de la humanidad y le permite vivir realmente dentro de él. De esta manera, estas personas están verdaderamente adelantadas a su tiempo, aunque para ellos el tiempo haya cesado, porque han recordado el futuro en lo más profundo de su ser. Hay una fuga interesante que se interpreta entre el séptimo siddhi y su par programado, el 13º siddhi, la empatía, y cuyo mejor exponente para ser comprendido es el antiguo símbolo del Uroboros, la serpiente que se come su propia cola. Mientras que el séptimo siddhi nos empuja hacia el futuro, el 13º siddhi nos lleva de vuelta al pasado. Estos dos grandes siddhis florecen simultáneamente en el ser humano y tienen que ver con el destino colectivo de la humanidad. El 13º siddhi representa la semilla sembrada al inicio de los tiempos, y el séptimo, por su parte, el florecimiento final. Ambos siddhis tienen un montón de mitología esotérica vinculada con ellos. Las personas en las que florecen estos estados actúan como guías enérgicos para la humanidad entera. Se los ha llamado de muchos modos en cada cultura: los mantenedores del mundo, los Illuminati, los que brillan, los elegidos, pero también han sido profundamente incomprendidos en muchas otras culturas. Como enlace vital en la cadena genética que conocemos como el anillo de la unión, el séptimo siddhi encuentra una conexión química con las claves 4, 29 y 59. Toda esta familia genética contiene los códigos colectivos para la purificación de las relaciones humanas en nuestro planeta. La combinación dinámica de la virtud con el perdón, la devoción y la transparencia establece el escenario para que un fenómeno completamente nuevo se pueda sembrar en la humanidad: el don del liderazgo colectivo. El liderazgo colectivo es el estadio que hay más allá del liderazgo individual, y en el que el asunto del liderazgo se convierte en un campo de energía compartido entre individuos, lo que trae como consecuencia el final de las jerarquías. El séptimo siddhi espera un momento concreto del tiempo para despertar a nivel colectivo. En el libro de las revelaciones, este séptimo siddhi se representa simbólicamente como la apertura del séptimo sello, que precede al retorno de la conciencia crística. Todavía hay secretos más insondables que conciernen a la mitología alrededor del número 7. Sin embargo, es en ese nivel más profundo donde podemos comprender mejor por qué este hexagrama chino se llamó la Armada. La Armada se refiere a un grupo, a una colectividad de seres humanos. En el libro de las revelaciones se les conoce como los 144.000, de los que podés aprender más si lees el 44º siddhi. Básicamente, este grupo de seres representa el equipamiento genético necesario para que un nivel de conciencia más elevado toque nuestro planeta a nivel colectivo. El término equipamiento se usa de un modo deliberado para eliminar todo tipo de glamour en lo que concierne a los llamados elegidos. Estos seres son un fractal colectivo de los líderes en los que este siddhi va a florecer de forma espontánea, después de un ciclo de muchas generaciones. Podemos encontrarlos en todos los niveles de la sociedad, y la clave esencial de todos y cada uno de esos seres o líderes va a ser la virtud, el séptimo siddhi, y el lenguaje que los conecta entre sí va a ser la empatía, el 13º siddhi. Por último, el séptimo siddhi tiene que ver con el futuro, y el futuro
es el tiempo de los niños. Cuando el séptimo Siddhi florezca en la humanidad, uno de los primeros lugares donde se va a manifestar es en los padres y en los educadores. Los niños que crezcan entre personas virtuosas no necesitarán ningún otro tipo de educación o guía. Incluso ahora, esta pequeña información es la mayor clave en manos de los padres. Los niños que crecen en el aura de la virtud verdadera van a poder llevar esa misma energía a cualquier otra esfera de la vida hacia la cual se dirijan, y al hacerlo, de forma lenta pero segura, van a ir transformando el futuro de nuestro planeta.